Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Michael Mi nombre es Andrea, y esto es Pizquita de Sal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pizquita de Sal, el séptimo para ser exactos. Como siempre decimos toda la semana, estamos muy emocionados y es un tema también muy importante el que vamos a estar compartiendo, que mi esposo le va a estar hablando un poco más. Así es, todos los temas son importantes. Este también es importante y es un tema que lo hemos encerrado muchas veces solo a los domingos, solo a los músicos, solo a los momentos especiales, solo a instrumentos, pero tiene que ver con el día a día de nuestras vidas. Y ese tema es la adoración. Sí, muchas veces cuando la gente dice vamos a adorar o hoy día el tema de la prédica va a ser adoración o cualquier cosa que vemos en la palabra adoración, nuestra mente se va como automáticamente en ajá, canciones, Hillsong, yo que no sé qué escuchen ustedes, pero como que nuestra mente se pone en modo música, en modo letra de música, letra de canciones. Y la adoración sí es eso, pero no es el todo. Hay un versículo en Romanos 12:1 que nos ayuda a tener un poquito más claro qué es la adoración y cómo debería ser reflejada en nuestras vidas. Que dice Romanos 12:1: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que nuestra adoración debería ser activa y diaria y literalmente con cada parte de nuestro ser. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con todas las cosas que actuamos o que son acciones de nosotros, entregarnos completamente a Él, básicamente. Así es, así que si tenías esa idea de que solo los músicos son llamados a la adoración, estás equivocado porque todos nosotros somos llamados a adorar a Dios. Todos nosotros somos llamados a tener un papel importante dentro de esta adoración. Y como Jesús lo hacía, nosotros también queremos hacerlo. Jesús era alguien que siempre preguntaba y nosotros queremos comenzar este video preguntándote si tú estás viendo la adoración de esta manera, como esto que tienes que vivirlo día a día y que cada cosa que haces es una expresión de adoración para Dios. Si en tu trabajo lo estás adorando, si en tu universidad lo estás adorando, si en tu casa lo estás adorando. Y como dijimos, no estamos hablando de poner música, sino de que tus acciones, de que tu amor refleje eso. Y la adoración en nuestra vida diaria se puede ver manifiesta de diferentes formas también, entonces no es como para que se hagan ahí los no entendidos, bueno, puede ser, sino que hay cosas prácticas también que se pueden ir viendo para que usted diga como, mira, sí me estoy presentando como un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo, a Dios durante el día a día. Sí, queremos hablarte de unos pequeños puntos que nos muestran si estamos viviendo esta adoración al día a día y que también son parte de la oración. Uno de esos es la obediencia. Es obedecer no solo cuando las cosas nos parecen bonitas, sino también obedecer a pesar de que muchas veces no nos agrada. Pero ¿obedecer a qué? Básicamente obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. Sea lo que Él te está pidiendo, el obedecer a eso es una expresión de adoración a Dios. Es decir, Señor, yo rindo mi corazón, yo te adoro de esta manera, aunque no estoy de acuerdo mucho en lo que me estás pidiendo o no entiendo lo que me estás pidiendo, yo voy a confiar a ti y esta va a ser mi manera de adorarte. Y eso es una expresión de adoración. A veces pensamos que la obediencia está lejos de la adoración, pero yo pienso que la obediencia es olor fragante para Dios. Sí, te estás presentando como un sacrificio vivo, como decía el apóstol Pablo. Creo que otra forma de poder ver esta adoración en nuestra vida es al momento de servir, cuando nosotros estamos sirviendo con amor. Y a lo mejor no solo en el área del servicio, sino en todo lo que hacemos en nuestro día a día para las personas que nos rodean es servicio. Pero como este amor está manifiesto en estas cosas. Y bueno, sabemos que el amor es Jesús, entonces básicamente es como Jesús está presente en cada acción que hacemos con los unos hacia los otros. Como por ejemplo, no sé, estás yendo a un lugar y estuvimos recientemente, se me viene ahorita la cabeza, estuvimos recientemente en una conferencia en Quito de nuestra iglesia y uno de los temas era la adoración. Y una de las pastoras, ella hablaba mucho de este tema de la adoración y cómo Dios le llevó a una persona que no podía perdonar, a que tenía que perdonarla. Y la forma en como Dios le pidió que perdonara era haciéndole un pastel, porque para ella eso era su lenguaje del amor.
Y es muy interesante, ¿no? Porque tenía solo como el título de mi mente era servir con amor, pero es como se manifiesta Jesús en medio de todo eso. Y como igual era importante para esta pastora hacer este postre. Entonces como eso es literalmente adoración, el obedecer a Dios, el presentarte como sacrificio vivo. Ok, Señor, no sé por qué lo tengo que hacer, no lo entiendo o no quiero hacerlo, pero voy a hacerlo porque yo quiero adorarte y yo quiero servirte, y Dios conoce nuestros corazones. Tú sabes esas cosas importantes para cada uno de nosotros. Sí, yo no sé si ella dijo esta parte, pero la tengo en mi mente, como a veces nos encontramos cantando esto de que no tengo nada para ofrecer. Como ya ven, mi talento no es el cantar, pero a veces nos encontramos, ella se encontraba creo cantando esta canción y como que Dios le decía, sí tienes mucho para ofrecer. Y a veces nosotros nos encontramos en esa posición de que cantamos apasionadamente estas canciones, pero en el momento de realizar el acto o el que decimos, envíame a mí, aquí estoy, cuando Dios nos llama, no sé, a un país, ahí como que dudamos. Y esto es parte de la oración, como decía mi esposa, la obediencia, el poder amar a través de lo que servimos, el relacionamiento y bueno, algunos otros puntos que vamos a estar tocando ahí. Sí, yo creo que igual la adoración tiene que mucho, porque a lo mejor muchos de nosotros pensamos, no, pero es que yo sí adoro a Dios cuando estoy solo en mi cuarto o cuando estoy, no sé, leyendo mi Biblia, que todo eso es adoración, porque es como llevamos nuestro día a día. Pero la adoración sí tiene que ser manifiesto, o sea, sí tiene que verse, o sea, es algo que me gusta mucho del cristianismo, porque no es como, es que tú no sabes mi relación con Dios. No, uno puede ver que tú estás en una relación con Dios Evidencia en los frutos. Porque hay frutos. Entonces la adoración también, no nos enfoquemos tanto en las canciones, a lo mejor que son muy importantes. Y a lo mejor, como decía mi esposo, estás cantando esta canción, no tengo nada para ofrecer, o heme aquí, envíame a mí, pero que eso también se vea reflejado en tus acciones. Porque si no es como te estás presentando en sacrificio vivo a medias, ¿me entiendes? Como entro o no entro, como cuando estás bañado en agua fría y metes el dedito y sacas. Entonces como la adoración tiene que verse. Y otra cosa que también me acordé ahorita que dijeron mucho en la conferencia, porque le decían, ¿cómo tú pones en tu casa un ambiente de adoración o todo eso? Y todas las 5 personas que estaban ahí conversando, 4, porque era como un conversatorio, decían, la adoración no se enseña, no es como, mira, esto, sino que si mi vida adora al Señor, el resto lo va a ver. Y es como, no es impuesto, sino es como el dar ejemplo a través de lo que uno está viviendo. Sí, es prácticamente si tus hijos te ven que tú eres una persona que, no sé, sirves con amor o que eres empático con las personas o que siempre estás ayudando, eso va a ser ejemplo para ellos y ellos van a comenzar a hacer esas prácticas que son prácticamente, valga la redundancia, adoración. Otra forma o otro punto en donde podemos ver la adoración o que también es adoración es la obediencia, ¿no? Y uno de esos puntos es el perdonar. Dios nos llama a perdonar y a veces estamos preguntando de qué manera puedo adorar a Dios, de qué manera puedo ir más profundo y a veces yo le decía a mi esposa, a veces está en las cosas más básicas como el perdonar. Yo creo que si comenzamos a ver nuevamente las cosas básicas del cristianismo, como perdonar, como amar, esto es un estilo de adoración. Es como si tú sueltas perdón, créeme que papá se va a alegrar y va a sentirse que tú lo estás honrando, que tú estás haciendo expresión de su gloria, que tú lo estás adorando. Sí, y hoy día estamos con ganas de hacerles reflexionar y de hacerles preguntas. Y una pregunta que teníamos es que ustedes ahora puedan pensar en alguna acción de su día a día, alguna tarea diaria que hacen, alguna cosa práctica que hacen durante el día, que puedan pensar si la están haciendo o no la están haciendo como si fuera para Dios. Porque eso es adoración. Adoración es hacer las cosas o movernos durante el día como si fuera todo para Dios. Entonces piensen ahí dentro de ustedes, no sé, a lo mejor no es que cuando estoy conversando con mi compañera, cuando estoy hablando con mi esposo o con mi esposa, o cuando estoy en el trabajo, me cuesta mostrar o hacer las cosas como si fueran para Dios. Entonces piensen ahí en sus casas que podrían todavía crecer más aún en adoración para el Señor. Así es, y no queremos tampoco malinterpretar de que los tiempos de alabanza y música no son adoración, es adoración, pero también esa adoración se ve manifestada en la vida diaria, como en nuestras relaciones con los demás.
no te imaginas las maneras y cosas que hay que hacer que son adoración. O sea, en cómo nos relacionamos con nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestra iglesia, el amor que tenemos al servir, el soltar perdón, el tratar de resolver los conflictos, el de ser paciente, el de tolerar. Y bueno, un pocotón de cosas que prácticamente son expresión de adoración para Dios. O sea, es decir, si nosotros vivimos una vida que refleja lo que las Escrituras dicen o que refleja lo que Jesús enseñó, nosotros vamos a estar adorando a Dios constantemente. Es decir, vamos a estar en una posición con las manos levantadas todo el tiempo, pero esta vez quizás no lo está viendo todo el mundo, pero lo está viendo Dios. Entonces la adoración también se trata más que tener solo las manos levantadas, que es bueno, que es un momento lindo. También se trata de tener el corazón arrodillado frente a cada momento de nuestro día a día. Sí, y pensando mucho en esto que está hablando mi esposo de adoración y comunidad y familia y relaciones, hay una frase que me gusta mucho, que no sé dónde la compartieron, es que nosotros no estamos llamados a crear unidad, sino que estamos llamados a mantener esa unidad que ya hubo en el principio, que es entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, con esta adoración es que es algo tan obvio cuando llegas a un lugar o cuando ves a una familia o ves una empresa y ves que está esta adoración a Dios ahí. Se nota en la comunidad, se nota cómo están manteniendo esta unidad que existió desde el principio. Y como decía mi esposo, literalmente con la adoración al Señor, todas las cosas se ven como reflejadas en todos estos frutos, en todas estas situaciones con tu familia que a lo mejor no puedan ser perfectas, pero van a ser diferentes y creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado y hemos experimentado cuando Dios está en la ecuación y cuando nosotros también nos presentamos como sacrificio vivo, como decía mi esposo, en esta área del obedecer, que muchas veces no entendemos, muchas veces no queremos, pero si estamos dispuestos a presentarnos como sacrificio vivo hacia el Señor para que Él pueda obrar a través de nosotros, es diferente la situación, es diferente. A lo mejor tu casa sigue siendo un caos, tu universidad sigue siendo un caos, tu trabajo sigue siendo un caos, pero ya está Dios en eso. Sí, la verdad es que es necesario cambiar ese chip, que a lo menos a mí en lo personal aún me cuesta, porque tengo que entender en cada momento de mi día a día que todo lo que hago es adoración a Dios. O sea, amar a mi esposa es parte de la adoración de Dios. Saludar al vecino, ayudar al vecino es parte de adorar a Dios. Es como todo lo que nos envuelve es parte de una posibilidad de ser una adoración a Dios o ser lo contrario. Sí, porque cuando no estamos adorando a Él, muchas veces estamos adorando a algo contrario a Él. Puede ser a nosotros mismos, a nuestras actividades, a nuestro trabajo. La pregunta también sería, ¿a qué estás adorando? Y eso se ve prácticamente a lo que tú le estás dando más importancia, Sí. o en la forma en cómo tú estás actuando. ¿A qué estás dedicando más tiempo de tu día? Eso es una forma de saber a qué estás adorando. Si estás adorando, no sé, jugar videojuegos, si estás adorando, no sé, más los libros que poder reflejar a Dios en todo el tiempo. Bueno, muchos ejemplos que pueden ti ser. mismo, como en algo práctico sería a lo mejor, ahora que les hicimos esta pregunta de que a lo mejor piensen en qué momento del día ustedes sienten que no están adorando al 100% al Señor. En ese mismo momento que ustedes dijeron, pucha, aquí a lo mejor lo podía haber hecho mejor, piensen en qué y a quién estaban adorando más en ese momento, porque muchas veces somos nosotros mismos, muchas veces son creencias antiguas que no están alineadas a la palabra del Señor y todas estas cosas. Y ayúdame a recordar, esposo, que pensé ahorita en esto cuando les decía que adorar es como si durante nuestro día es hacer todas las cosas como si las estuviéramos haciendo para el Señor. Y hay una parte de la Biblia que no recuerdo muy bien que dice que Jesús estaba en el hambriento, Jesús estaba en el hombre que necesitaba y todo, ¿te acuerdas? No me acuerdo exactamente, pero ahí está. Tú la puedes poner y te vas. Hay una parte así y es importante ver eso porque muchas veces no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas donde puede ser un acto de adoración hacia el Señor y que el Señor está viéndonos y que quiere que lo busquemos, que lo adoremos, que seamos parte de lo que Él quiere hacer también. Y tengamos en mente que la adoración tiene que ser parte de nuestro día a día. No es, ya hice mi actividad del día en adoración, check.
el día, el siguiente día es como sea, sino que debe ser parte de nuestra rutina diaria, en todo momento, en todo, con nuestro pensamiento, con nuestras decisiones, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de ser, con todas estas cosas. Sí, y a lo mejor si tú ya sabías este concepto de que la oración no solo se trata sobre música, sino también de un estilo de vida, es importante que si ya lo sabes hay que practicarlo, porque la oración es práctica. O sea, como dije antes, yo veo ahora en este momento veo que cada oportunidad que el ser humano tiene en relacionarse con los demás es una oportunidad impresionante de adorar a Dios, es una oportunidad impresionante de levantar adoración a Él. Y a veces, a lo menos a mí que me cuesta un poco más dar ese paso de conversar con las personas, a veces paso desapercibido. Por ejemplo, hoy día fui al hospital, tenía que visitar a una persona y por ahí vi un grupo que estaba orando, vi otra persona que tenía necesidad por allá. Yo digo, ¿cuántas oportunidades de adoración me perdí? Porque el poder quizás dar una palabra de ánimo o el acercarse a alguien que tenía una necesidad o que necesitaba una palabra de aliento podría ser una expresión de adoración a nuestros padres. Es decir, necesitamos cambiar ese chip y yo creo que va a ser una manera impresionante de adorar a Dios. Y cuando todos caminamos en ese mismo punto, en donde nuestro día a día está siendo la expresión de adoración a Dios, cuando nos juntamos ya todos a tener estos tiempos de adoración con música, de alabanza, yo creo que Dios ve eso y como que los cielos se rompen. Y para ir terminando, también compartirles esto, que la adoración no es perfección, sino es más rendición. Y se nota cuando tú estás rendido cómo Dios obra en tu vida. Y yo me recuerdo, antes de terminar para contarles esta historia, cuando fui a hacer mi escuela de consejería a Chile, a la organización que nosotros somos parte, que es Jucum, en la primera semana yo estaba orando, estaba cantando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y Dios me dijo, ríndete. Esta parte es chistosa, no la tienen que hacer ustedes. Pero yo miré al cielo y dije como, yo no me quiero rendir porque, o sea, no, literalmente le dije, ríndete tú. Pero suena muy tosco, entonces dije, no sé si decirlo. Pero muchas veces nos encontramos así, como con un corazón duro, con un corazón dolido, con heridas, y no queremos rendirnos porque sabemos que va a ser un proceso doloroso, a lo mejor el perdonar, el crecer, el madurar espiritualmente, el que Dios nos haga mejores personas cada día. Pero en este proceso, después de que Dios me dijo ríndete, no fue un proceso fácil, no fue un proceso donde hice todo bien, sino fue un proceso donde se notó mi rendición y donde se notó que Dios trabajó en mí. Después de esa escuela conocí a mi esposo. Se rindió y le llevé la bendición. Sí, entonces recuerden que no es un trabajo de la adoración no es un trabajo de perfección, sino de rendición. Entonces, la última pregunta. Piensen en qué no están adorando al Señor durante su día, o en qué áreas de su vida ustedes no están rendidos o no están presentados al Señor como sacrificio vivo, y a lo mejor ahí está la respuesta a todas las preguntas que tienen. Sí, la verdad, respondiendo a tu pregunta, yo en lo personal, yo comienzo a pensar y pienso en varias maneras en que yo podría adorar a Dios. Como si yo pienso en unas 10 siquiera en las que áreas de mi vida necesitan rendirse para poder tener una verdadera adoración, como dice mi esposa, que me gustó mucho esa frase, que la adoración se trata más de perfección, no es perfección, sino es rendición. Así que, ¿qué parte de tu vida necesita rendirse delante de Él? Para poder adorarlo por completo. Y no solo rendirse durante el alabanza, sí, sino en todo tiempo. Ay, esta frase también era buena que decía la pastora, porque decía que ve a los jóvenes al frente, sin atacar a los jóvenes, pero diciendo como, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿qué hago? Estoy aquí, soy tu siervo. Y ella les decía como, el Espíritu Santo está anotando, porque muchas veces en estos momentos de canción y todo eso, de adoración a través de alabanzas, prometemos muchas cosas, pero como le decíamos, la adoración también es práctica. O sea, si usted lo dijo cantando, llévelo a la práctica también. Así es, nosotros tratamos de hacer eso día a día y es lo que queremos animarte a ti a que puedas practicar, porque la adoración es muy práctica y que lo puedas hacer en tu día a día. 2 cosas muy prácticas. Evalúa en dónde no has estado adorando en tu día a día y cómo puedes adorar en esas áreas en tu día a día. Yo creo que ahí te va a llegar mucha respuesta, como decía mi esposa. Y la adoración no es una moda, no es algo que se traspasa como moda, o si él está haciendo eso, yo hago eso, sino más bien la adoración tiene que ver
con rendición, como decían mi Tienes que esposa, salir de acá. del corazón. Es algo, es Personal parte de la también. cultura del reino también, es Sí, parte porque de la verdadera vida. Lo que Dios le diga a mi esposo, mira, en esta área necesitas, capaz no es un área que yo, entonces no es algo de copia y pega, sino es algo que tiene que salir de tu conversación o tu relación con Dios. Así es. Y bueno, también nos gustaría leerte, así que si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna acotación a lo que nosotros estamos hablando, o quizás dijimos algo mal porque tampoco todos lo sabemos, puedes dejar tu mensaje y con gusto ahí lo leemos, lo respondemos o lo aclaramos en el siguiente episodio. Y yo creo que esto ha sido básicamente nuestro episodio número 7 sobre la adoración. Así es. Bendiciones. Que Dios los bendiga.